Buenas tardes, mi nombre es María Torreal, cursante de sexto trimestre de Derecho. Les vengo a hablar sobre el contrato, la voluntad real y la voluntad declarada. Básicamente el contrato es una modalidad del acto jurídico, pues supone la intervención de la voluntad, o más bien precisamente del negocio jurídico. Este último supone una declaración de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos. El negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral, según resulte de una sola declaración de voluntad, o esté integrado por dos o más manifestaciones de voluntad, entre los que se distingue el acuerdo, la convención y el contrato. El contrato es pues un negocio jurídico bilateral. No obstante, la declaración de voluntad es un concepto de derecho civil. Para que nuestros actos produzcan efectos jurídicos es necesario manifestar nuestra voluntad de llevarlos a cabo. La declaración de voluntad es uno de los elementos esenciales de todo negocio jurídico. Es además la piedra angular del sistema del negocio jurídico. Puede existir un negocio jurídico formado por varias declaraciones de voluntad y puede estar integrado también por otros elementos reales o formales. Cabe destacar que en el ámbito jurídico, doctrina jurídica es la idea de derecho que sustentan los juristas. Si bien no originan derecho directamente, es innegable que en mayor o menor medida influyen en la creación del ordenamiento jurídico. También se utiliza la palabra doctrina para referirse a un principio legislativo. Los sistemas doctrinales en el derecho internacional privado tienen un conjunto de normas dirigidas a resolver los conflictos de derecho privado que surgen en la disparidad legislativa de los estados. Se hace entonces necesario, aunque sea con cantidad de excepción, aplicar la ley extranjera, lo que supone e implica el reconocimiento de una serie de normas o criterios que determinan cuál de las leyes que entran en conflicto debe aplicarse, porque una solución racional y razonada de los problemas de relación no puede sustituirse por un capricho, más o menos racionalizado, acerca de la norma que se considerará para solventar el choque de intereses. Básicamente, el silencio consiste en una omisión que por efectos de la ley o de la autonomía privada puede tener las mismas consecuencias jurídicas que las que produciría una declaración de voluntad. El silencio contiene una voluntad presunta, es decir, cuando se configura el silencio, lo que produce efectos no es la voluntad real de la gente, sino una voluntad que presume es la que corresponde a determinado comportamiento omisivo. El silencio puede producir distintos tipos de efectos. Adquisición. El Código Civil, en su artículo 1381, establece que si realiza una invitación a ofrecer, responde con una oferta. El silencio respecto de esta oferta tiene los mismos efectos jurídicos que una aceptación, esto es la celebración del contrato. Pérdida de derecho. Cuando una persona no ejerce algún derecho, este prescribe y no puede ser exigible, transcurrido el plazo establecido por la ley de adquisición y pérdida. El objeto de las obligaciones creadas contractualmente, que en último término serán un dar, un hacer o una abstención. El objeto contractual ha de ser real, posible, lícito, determinado o susceptible de determinación, sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes. De un modo simplista, podría decirse que constituyen objeto del contrato todas las cosas o servicios a los que el contrato se refiere, es decir, las prestaciones que constituyen el objeto de las obligaciones dimanantes del contrato. Por consiguiente, entendemos por orden público al conjunto de principios, normas y disposiciones legales en que se apoya el régimen jurídico para preservar los bienes y valores que requieren a su tutela, por corresponder esto a los intereses generales de la sociedad mediante la limitación de la autonomía de la voluntad. El orden público internacional protege las normas fundamentales de un sistema jurídico por ser la base sobre el cual se erigió todo el ordenamiento jurídico. Mediante esta concepción, el orden público internacional deja de ser un conjunto de normas para convertirse en el principio que tiene por objeto la protección de dichas normas. El derecho público, por su parte, entiende el orden público como aquel que surge del respeto por ordenamiento jurídico y que representa la paz social. Si los ciudadanos respetan las leyes, la convivencia social se desarrolla en paz y armonía. Por lo general, cuando el objeto del contrato es ilícito, el contrato es nulo, no procede efecto alguno. Es ilícito el objeto contrario a la ley o a la moral.
Existe también de manera general en la enajenación de cosas que no están en el comercio y en los demás casos establecidos en la ley de manera particular. Cuando una sociedad tiene un fin lícito, procederá a su nulidad en cualquier tiempo a petición del Ministerio Público Federal, ya que se trata de las leyes mercantiles que, de acuerdo con la fracción X del artículo 73 de la Constitución, cuando la sociedad de objeto lícito realice actividades ilícitas o prohibidas por disposiciones legales, el juez a pedido de parte interesada o a denuncia del Ministerio Público que ordene la suspensión de tales actividades hasta resolver la disolución y liquidación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo. No obstante, la usura se refiere a los intereses cobrados en un préstamo cuando estos son tan elevados que devieren injusto. Debe destacarse que en el ámbito jurídico la usura no solo refiere a los intereses abusivos, sino en general al precio desorbitado del préstamo. Y es que la prohibición de la usura es una medida de injusticia social, así que no importa el concepto que introduzca la desproporción en el contrato. En definitiva, se ha entendido siempre que esta práctica conlleva cierta injusticia, razón que ha motivado que desde el derecho se le privará de virtualidad. Esta ley de principios del siglo XX sigue vigente en la actualidad. Se compone de 16 artículos, 4 de ellos ahora derogados. Su efecto conlleva la nulidad de cualquier préstamo. Esta ley prohíbe que se simule haber entregado una cantidad superior a la realmente prestada para camuflar la usura. Cuando un préstamo se considera usurario, la ley determina su nulidad y al declararse nulo o consecuencia de esta ley, el deudor solo deberá devolver la suma prestada sin interés. Dentro del régimen jurídico de la usura, el Tribunal Supremo advirtió que la ley de Azcárate debe aplicarse siguiendo criterios de unidad y sistematización. Con ello quiere decir que no existen los tipos de usura y que determinar el carácter usuario de un préstamo depende de un análisis en conjunto de las circunstancias que concurran. Prohibición de pactos sobre sucesión futura. Dispone en el artículo 1022 del Código Civil que no se puede, ni aun por contrato de matrimonio, renunciar a la herencia de una persona viva, ni enajenar los derechos eventuales que se pueden tener a aquella herencia. De allí que es nulo el contrato sobre la herencia de una persona viva. Las clases de tales pactos pueden ser de institución o de renuncia. Los primeros pretenden regular la propia sucesión. Por ejemplo, una persona conviene con otra en dejarle toda su herencia. Los de renuncia suponen, como lo denota su denominación, renunciar a una sucesión no abierta. Esto es de una persona viva. La causa cuya teoría general no llegó a ser formulada por los romanos es la razón determinada que ha dado nacimiento a la obligación. Es el fin perseguido para contratar. Se refiere a los motivos principales y determinantes que impulsaron a cada una de las partes a contratar. Es pues el propósito o fin que persiguen las partes con la celebración del contrato. En definitiva, se presenta como el fin o función económica jurídica que cumple el contrato. Esto es la razón, el móvil o motivo. Básicamente, toda prestación ha de tener una razón antecedente, un fundamento que lo justifique. Es decir, una causa para que un contrato sea válido. No basta entonces que las voluntades existan y se pongan de acuerdo. Es preciso también que hayan sido motivadas. No obstante, la causa es el fin inmediato que hace determinado el deudor, así como identificar el contrato celebrado, compraventa, arrendamiento, etc., y controlar la licitud del contrato. En efecto, a través de la causa es posible controlar la conformidad del contrato con el orden público y las buenas costumbres, por lo que la ilicitud de la causa viene dada por la violación de normas imperativas contrarios al orden público o la moral. La ausencia de la causa, dispone el artículo 1157 del Código Civil, la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tienen ningún efecto.
Cuando la causa no ha existido nunca, como es el caso de la fianza de obligación nula, en el artículo 1805 del Código Civil, la venta de una cosa que ha aparecido renta vitalicia constituida a favor de persona muerta, en el artículo 1794 del Código Civil, seguro para cubrir riesgos inexistentes. Cuando la causa existiendo en principio deja de existir posteriormente, como en el caso de la cosa arrendada que parece o se deteriora, en cuyo caso el arrendatario puede pedir la liberación o disminución. Cuando la causa siendo referida al futuro no se realiza, lo que acontece en el contrato de sociedad cuando el objeto se hace imposible, ante la donación en consideración a un matrimonio futuro que no se celebra. La causa falsa referida en lo citado en el artículo 1157 en el Código Civil como carente de efecto. Por consiguiente, los contratos de causa ilícita son nulos, de conformidad con el artículo 1157 del Código Civil, según el cual la causa es ilícita cuando es contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Es todo, gracias.